esta última, pues como biografía que he podido hacer sobre San Ignacio, fruto de 20 años de estar impartiendo aquí desde Manresa la lectura de la autobiografía, la lectura del diario espiritual. Y bueno, pues de alguna manera también es como fruto de un largo recorrido, de haber estado muy cerca de él, si él me lo permite decirlo así, como escrutando el texto y viendo todos los mensajes, no solo los explícitos, que estos son los claros, ¿no?, sino sobre todo los implícitos, que además van hablando en la medida que también nuestras propias vidas van cambiando, ¿no? Decíamos que hoy en día tenemos el peligro de haber perdido la memoria. Tenemos tantas ráfagas de información por todas partes, todas tan superpuestas unas a otras y tan inmediatas, que la referencia del pasado que está quedando cada vez más atrás, porque también son tantas las inmediateces que hemos de resolver que nos parece un lujo, según cómo mirar al pasado. Pero es que el pasado nos constituye desde dentro. No se trata de una información erudita, sino algo que nos constituye interiormente, ¿no? Y como dijo el arquitecto Antoni Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia, dice que para ser original hay que ir a los orígenes, para responder con fuerza al momento presente y no repetirnos, para encontrar todo el potencial de novedad que cada instante tiene en nuestras vidas. Para responder de un modo creativo, original, hay que remitirse a aquello que nos origina. Y en la familia ignaciana lo que nos origina es el gran relato de la biografía de San Ignacio. Sabemos por el inicio de este texto que San Ignacio era reticente a hablar de sí mismo, era una persona muy discreta, muy pudorosa y no le gustaba hablar de sí. Pero tanto fue la insistencia de sus primeros compañeros diciéndoles que quizás lo más importante que puedas hacer, más que escribir cartas y enviar, que esto lo puede hacer cualquier otra persona a la que delegues, nadie como tú puede explicar cómo Dios te ha ido conduciendo, porque en el modo que te ha conducido a ti, ese modo es como el patrón, el arquetipo de cómo conducirá también a la gran familia ignaciana, porque al final los linajes espirituales de la humanidad, de todas las tradiciones religiosas, y por lo tanto también de la nuestra, al final pasan a través de una persona o de un grupo de personas y ahí están como en germen lo que se desplegará, en este caso, a lo largo de 5 siglos, ¿no? Por lo tanto, ir a la autobiografía de San Ignacio es ir a nuestros propios orígenes, porque ahí en germen estará también lo que nosotros hoy seguimos siendo, y hemos de proseguir. Y para no proseguirlo de una manera deambulante y desconcertante, sino respondiendo a la novedad irrepetible de cada instante, pero al mismo tiempo con las referencias que originan nuestro carisma, el don del Espíritu que se dio a través de ese hombre llamado Íñigo López de Loyola. Bueno, y entonces aquí es donde hay como grandes similitudes con el momento presente, y esto también ha ido saliendo en los últimos meses, porque no cabe duda que la situación que estamos viviendo es muy importante. Esta pandemia planetaria que está teniendo sus subidas y bajadas. En España volvemos a tener un momento de pico y hay incluso posibilidad de un segundo confinamiento. Probablemente no será tan severo como el primero, pero en Madrid se está hablando de cerrar la ciudad y bueno, hay que ir viendo cómo vamos a reaccionar. No hemos de tener prisa por resolver esta situación. La hemos de comprender. Solo hasta que nos atraviese la habremos realmente vencido, pero no vencido porque la hayamos destruido, sino vencido porque junto con ella nos hemos transformado. Y ahí está justamente donde aparece el gran momento de la famosa bala de cañón que destrozó la pierna de Ignacio. A posteriori lo vemos como una bendición, pero en el momento que a él le sucedió fue una verdadera inconveniente, fue un fracaso, rompió totalmente su carrera militar y su carrera diplomática, a lo que hubiera esperado un soldado cojo, y ha perdido para siempre su oportunidad. Y además en una derrota, con lo cual había una humillación también, ¿no? Ese confinamiento obligado que supuso para él la bombarda de cañón que quebró sus 2 piernas, y se ha dicho que fue una bombarda de piedra y no de hierro, porque si hubiera sido de hierro probablemente le hubiera quebrado las 2 y le hubiera
tenido que amputar las 2 piernas. Parece que al ser de piedra fue más leve el golpe, la herida. Supuso una detención. Y ahí es justamente donde hay unos paralelismos muy notables con el momento en que estamos viviendo. San Ignacio corría con ambición hacia la búsqueda de su propio fantasma, de su propio ideal del yo, sin poner en cuestión si esa corrida, esa carrera iba a algún lado, ¿no? Solo una fuerza superior a su propia fuerza y con una fuerza proporcional a su resistencia pudo ser detenido. Y eso es lo que también a lo largo de estos meses, como se me ha dicho muy claro, y creo que a muchos de ustedes también, ¿no? Hemos sido detenidos contra nuestra voluntad, porque nadie ha elegido ser frenados de esta manera. Como Ignacio, el joven de 30 años ambicioso, como ambiciosa es nuestro sistema planetario, hemos sido forzadamente parados para que reflexionemos. Pero, igual que para Ignacio, eso no fue ni está siendo evidente. Los primeros meses de San Ignacio, en la herida de Pamplona, luego en Loyola, fue negar que estaba herido. De tal manera negaba su herida, que se llama el primer proceso ante la adversidad, negamos que haya tal adversidad, ¿no? En su caso, pues le habían hecho unas cirugías, había quedado corta la pierna, pidió que le estiraran todavía con más dolor, pero para que quedara lo menos posible grabada la cicatriz en su cuerpo para olvidar lo que había sucedido y volver a ser la persona que quería ser antes, ¿no? Por lo tanto, hay una negación de esa detención, una negación de lo que se ha detenido porque no puede todavía aceptarla, porque no está dispuesto a asumir el cambio que eso va a suponer, ¿no? Por lo tanto, de entrada hay una negación, como en muchos momentos de estos meses y también en algunos países sigue habiendo una negación de que esto está siendo importante, ¿no? Después de la negación hay probablemente una depresión, ¿no? O sea, como una sensación de fracaso, una sensación de vacío, de pérdida, ¿eh? Y eso forma parte de todos los duelos de cuando algo no está resultando como pensamos que había de ser. San Ignacio también pasa por el duelo de aquello que ha quedado interrumpido para siempre e irreversiblemente, porque no va a poder ser el soldado y caballero que soñaba hasta entonces. Y cuando acepta, entonces, que eso ha sucedido, es cuando empieza a estar dispuesto a escuchar lo que significa eso para él. Pero aún así podríamos decir que todavía hay distracciones, porque él de entrada pide libros de caballerías que le entretengan, en el cual todavía pueda soñar en lo que ha perdido. Hasta que se da cuenta de que no hace más que repetirse a sí mismo y que no está abrazando la situación que se le ha dado. Y entonces, a través de otros libros que se le dan, que no elige, sino que también es porque no tiene más remedio que tomarlos, porque los otros ya se han acabado, es cuando el Señor empieza a entrar en su vida porque le acerca a sí mismo a través de la vida ejemplares de santos y la vida de Jesús, ¿no? Y entonces él empieza a darse cuenta de que hay un modo de imaginarse a uno mismo que de entrada aparentemente nos llena, pero luego nos deja vacíos, y en cambio hay un modo de proyectarse a sí mismo que cuanto más lo proyectamos, más fuerza recibimos de esta imagen que recibimos, y eso nos permite caminar más allá de lo que habíamos previsto. Y ahí es donde empieza su peregrinaje, ¿no? Cuando deja de elegir lo que él quería para sentirse llamado y elegido, ¿no? Cuando renuncia a su carrera de cortesano y soldado para empezar una travesía que va a estar marcada desde el principio en estas 2 palabras que dan nombre al título que he dado al libro, que es éxtasis y éxodo. Éxodo y éxtasis. Las 2 cosas a la vez y además intercambiables en su orden, ¿eh? Porque todos, cuando hemos empezado un momento nuevo en nuestra vida, probablemente lo hemos hecho o bien porque se ha acabado con dureza y con brusquedad lo anterior y por lo tanto comienza con un éxodo, no voluntariamente empieza esa nueva etapa de la vida y de entrada nos arranca del lugar en el que estábamos, y esa experiencia es exódica, tiene la agonía de la intemperie, y luego a lo largo del camino van apareciendo luces y ráfagas que van dando sentido a eso, y entonces lo que era éxtasis
perdón, lo que era éxodo se convierta en éxtasis, pero también sucede al revés, que empezamos nuevas etapas de la vida, hacemos elecciones con toda la fuerza y el gozo de lo que en aquel momento nos llama y nos deslumbra, como fue para Ignacio el ir a Jerusalén. Empieza con gozo y a lo largo del largo camino que hacemos nos encontramos con momentos de éxodo. Momentos en por qué yo me he metido en esta aventura, por qué me he liado de tal manera si estaba bien en casa, por qué me he dejado engañar por esa fascinación que ahora me hace angustiar, que es lo mismo que pasó el pueblo de Israel cuando escucha la voz de Moisés, se entusiasma con el ser libre, pero cuesta la libertad. La libertad es un gran riesgo, nos deja la intemperie y ser libres, como decía un Monseñor Gallot, un obispo francés de los años 90, que lo destituyeron por hablar con demasiada claridad de ciertas cosas, decía: tenemos miedo de ser libres y cuando somos libres entonces damos miedo. Bueno, pues esto pasaba también con Ignacio, un hombre libre que apostó por esa libertad y que tuvo que sostenerla hasta el final y en algunos momentos, pues, como decir, ¿cómo me he equivocado? Y hay otra frase que también cito en el libro en algún momento porque también creo que ayuda y acompaña a nuestros peregrinajes, y es que a quien busca la verdad, el error no le daña. Cuando con determinación tratamos de ser fieles a esa verdad que escuchamos y nos lleva por lugares que parecen una equivocación, si tenemos la humildad de reconocer que estamos equivocados y recuperar el lugar, ahí, el tramo en donde nos hemos perdido, y volver al sitio de origen y continuar caminando, entonces ese error no nos daña, al contrario, ese error nos hace crecer en aprendizaje, en capacidad de vulnerabilidad, en humildad de que nos podemos equivocar. Bien, pues este fue el peregrinaje de Ignacio desde el principio. Él tenía previsto, sale de Loyola a sus 30 años, tenía que pasar por Barcelona para tomar el barco a Roma y de Roma a Tierra Santa, pero por unos retrasos diversos tiene que detenerse un año en Montserrat, Manresa. Y este es su segundo confinamiento. El primero de Loyola ha sido forzado y hasta que no lo ha hecho voluntario, esa obligación de la circunstancia no la ha transformado por dentro. Lo que lo hace libre y lo que le transforma es aceptar voluntariamente el primer confinamiento, el de Loyola. Pero luego está el segundo confinamiento, que es el de Manresa, que dura aproximadamente un año, parecido al primero, ¿no? Y en este segundo confinamiento que se ha hablado de la segunda conversión de Ignacio, la primera es de soldado y cortesano a peregrino, pero todavía tenía mucho que rendir. En Montserrat hace la vela de armas, pero esa vela tiene un poco de teatral, digamos, no falsa, no es falsa, pero tiene mucho todavía de narcisismo, de espectáculo, de sueño con respecto de los libros de caballería, donde habían visto que también otros lo habían hecho, ¿no? Cuando viene a Manresa, se da cuenta de lo difícil que es verdaderamente desarmarse, y eso no se consigue en una noche, se consigue a lo largo de muchos días, de muchos meses y también a lo largo de toda una vida, porque vamos a encontrar otro Ignacio dispuesto y resistente a desarmarse al final de su vida en su diario espiritual. En ese segundo confinamiento que es Manresa, es un tiempo muy importante. Se habla de la segunda conversión, el segundo confinamiento, porque puede ir más a fondo. Lo primero ha sido como un primer roce, un primer cambio de vestido, pero tiene todavía muchas capas dentro de sí mismo por transformar. Llega a Manresa con la fuerza del neoconverso, con la convicción de que él puede conquistar la santidad como ha conquistado la ciudad de Pamplona, o que puede seducir a Dios como había seducido a otras mujeres y tenía una pendiente que parecía que iba a ser de un gran linaje. Se ha especulado quién podría ser esta gran dama, incluso podría ser la hermana, ni más ni menos que de Carlos V. Bueno, pues ese hombre tan narcisista y tan orgulloso que llega a Manresa, tiene que quebrarse, y él mismo pasa de estos grandes entusiasmos porque se idealiza a sí mismo, por grandes momentos de depresión hasta el punto de tener
tentación de suicidio por la angustia que siente porque se autoacusa a sí mismo de que está siendo falso, de que la confesión que ha hecho en Montserrat con los monjes no ha dicho todo lo que durante los días que está aquí en Manresa recuerda no haber confesado, y entonces se culpabiliza y se culpabiliza. Por un lado se idealiza y por otro lado se culpabiliza y está atrapado entre dos realidades falsas donde él sigue siendo el centro de sí mismo. Cuando en el colmo de su angustia, a punto de cometer suicidio, como él mismo dice en su texto, ve a un perrillo que pasa por delante y ante la inocencia de ese pequeño animal le empieza a invocar y dice: perrito, te seguiré a donde quiera que me conduzcas con tal de que me liberes de esta angustia que no puedo soportar, ¿no? Cuando el caballero de Loyola, no teatralmente ante la Virgen desnuda su espada, sino que implora sin que nadie le vea a una pequeña criatura su propia debilidad, entonces es cuando verdaderamente rinde sus armas al Señor. Y en esa rendición, que no es una claudicación, porque claudicar hubiera significado volverse a Loyola y dejar la dura vida que estaba llevando de oración y de austeridad, la rendición no es una claudicación, la rendición es una suprema entrega, una total ofrenda de sí mismo, de saber que hasta aquí puedo llegar, eso ya no me pertenece. En esa rendición, entonces, es cuando pasa de hacer a dejarse hacer. Y en esa transición de hacer a dejarse hacer es justamente lo que encontramos en los ejercicios espirituales, que es lo que él va anotando en un cuaderno que lleva, porque es una persona muy observadora, muy introspectiva y no pierde ninguno de los matices por los que va siendo conducido por Dios, y eso es lo que va convirtiéndose en la pedagogía de los ejercicios, que justamente ahora en el 2022 vamos a celebrar su 5º centenario, porque es justamente aquí lo que Manresa vivió hace, en estos momentos todavía, 499 años, ¿no? Cómo Dios le condujo a él es como él trata de ofrecer como camino a los demás. Incluso porque dice algo muy, muy serio, dice que de todas las personas que habían, tanto los monjes de Montserrat como los sacerdotes que habían en la Seu, como algún monje que había también en la ciudad de Manresa, ninguno realmente era capaz de comprender lo que estaba viviendo. Y de alguna manera, cuando él dice que siente la llamada de ayudar a las almas, que es lo que descubre en Manresa, cuando dice ayudar a las almas, podía haber dicho ayudar a los prójimos, ayudar a los demás, ayudar a la sociedad, podía haber utilizado otras palabras. Cuando él dice ayudar a las almas, que es una frase que aparece muy frecuentemente en la autobiografía, se está refiriendo justamente a que la vocación primera de San Ignacio y por lo tanto de la Compañía de Jesús, aunque luego evidentemente esto comporta muchas más cosas porque la realidad es muy compleja, pero la vocación propiamente de la espiritualidad ignaciana, para decirlo de alguna forma, es ayudar a las personas a encontrarse con Dios y consigo mismas. Esto es ayudar a las almas. Y además el encuentro de Dios y el encuentro con uno mismo es inseparable, porque ¿cómo vamos a poder encontrar a Dios si no nos encontramos a nosotros mismos? El único acceso que tenemos a Dios y a los demás y a la realidad que vivimos es a través de nosotros mismos. Si no hacemos ese recorrido, somos ciegos, porque estamos viviendo la vida de otros, no nuestra propia vida. Y esa es la intuición tan fuerte que tiene San Ignacio, y además se entiende, y este es también el corazón de los ejercicios, vivido en propia carne, solo se puede hacer de tú a tú, porque cada persona es irrepetible. Podemos decir que hay tantas religiones como seres humanos, porque cada uno funda su propia religación con Dios. Si religión es religación con el absoluto, religación con los demás y con el mundo y con el aquí y ahora de cada cual, hay tantas religiones como religaciones, es decir, como existenciaciones. Cada cual es el protagonista, digamos, aquel que tiene la responsabilidad de hacer su camino hacia Dios. Evidentemente que esto lo hacemos en comunidad y lo hacemos dentro de una tradición mayor que nos da lenguaje, por supuesto que no empezamos de cero, pero nadie al mismo tiempo nos puede sustituir. Y esa es la apuesta que hace San Ignacio, y eso es lo que entiende que ha sucedido con él, y eso es lo que a través de los ejercicios espirituales querrá transmitir a los demás,
Por eso San Ignacio está siempre en el límite entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre los alumbrados y los, digamos, reconocidos como personas que están en la Iglesia. San Ignacio, a lo largo de su vida, fue convocado 8 veces a los tribunales de la Inquisición. 8 veces. La primera fue en Alcalá, después en Salamanca, varias veces tuvo problemas en París, en Venecia e incluso en Roma. Porque, y ahí esa forma parte también de la particularidad de la espiritualidad ignaciana, que es, por un lado, una suprema libertad, la irreductible e indelegable libertad de cada ser humano en su encuentro con Dios, lo de San Pablo, ¿no? Dios nos ha hecho libres, ¿no? La libertad de los hijos de Dios en frente a la tentación de cualquier religión de convertirse en una sinagoga o en algo que nos dice lo que hemos de hacer, por un lado, la suprema libertad y responsabilidad de cada uno, y al mismo tiempo e inseparablemente la comunión eclesial, la comunión con la comunidad, la comunión con toda la tradición a la que pertenecemos. Por supuesto, todos tenemos conciencia de la cantidad de errores que podemos cometer y por lo tanto esa libertad, al mismo tiempo que es total y absoluta, es al mismo tiempo confrontada y vivida en comunidad, en iglesia, ¿no? Y esa es la paradoja tanto de Ignacio como lo ha sido de la Compañía de Jesús en estos 500 años de tradición, donde somos, por un lado, curiosamente, los únicos que hemos hecho voto de obediencia al Papa y los que más le desobedecemos, digamos, ¿no? Qué paradoja, digamos, ¿no? O sea, el voto de obediencia nos legitima para la desobediencia. Pues sí, así es, efectivamente, porque no está puesta en cuestión la fidelidad. La fidelidad es absoluta, pero la fidelidad no es una repetición ciega de lo que se dice, sino una fidelidad que interpreta, que camina con los demás y que en esa adultez del diálogo crecemos todos, digamos, ¿no? Bueno, esa fue una convicción que Ignacio se fue haciendo, que por un lado él tiene como unas claridades muy grandes, pero al mismo tiempo siempre acompañado, y lo hace como digo, en iglesia. Para él no está la tentación, para decirlo así, de Lutero, que son otras opciones, ¿no? de ruptura, es otro carácter, otra situación histórica. La de San Ignacio es no poner en cuestión, al contrario, fidelizarse todavía más a lo que en aquel momento simboliza la unidad de la iglesia, que es el papado, y al mismo tiempo con la libertad de poder objetar cuando uno siente que eso no es adecuado, no es correcto, y eso está también en nuestro modo de proceder y en el modo de proceder de la espiritualidad ignaciana. Bien. San Ignacio, después de la rendición en Manresa, recibe las luces diversas, entre ellas la más importante es la experiencia del Cardoner, donde dice que no vio nada concreto, sino que todo lo vio de un modo nuevo, de tal manera que no puede explicar lo que comprendió, pero que si juntara todas las gracias que ha tenido en su vida, no se podrían comparar con lo que recibió de esa única vez. ¿Qué es lo que debió percibir? ¿Qué experiencia es esa que todavía es tan importante para nosotros que llamamos la iluminación o la ilustración del Cardoner? Pues a mi modo de entender, después de haber leído diferentes interpretaciones y tratando de comprender qué es lo que San Ignacio experimentó sin que pudiera poner palabra a eso mismo que se le dio a entrever, es porque la teología de su tiempo no tenía cabida a recoger la experiencia que tuvo, es que Dios y la realidad son lo mismo. Dios es la inagotable incandescencia de lo real que se manifiesta en lo concreto de lo visible. Y que no podemos separar Dios de la realidad porque la realidad es Dios y Dios está en la realidad. No que Dios se agote en la realidad, Dios la trasciende, pero es inseparable. Para decirlo de alguna manera, tuvo la experiencia de Moisés en el Sinaí, la zarza ardiente, la realidad entera se convirtió en esa zarza ardiente que vio Ignacio y vio Moisés en el Sinaí. Todo arde por dentro, todo está lleno de la incandescencia divina. Dios está en todo y todo está en Dios. Esto es el corazón de la espiritualidad ignaciana, de la mística ignaciana. Por ello, cuando él intentó o pensó
que se le pedía que a lo mejor tenía que reformar que entrar en alguna de las congregaciones o órdenes religiosas que existían para renovarlas desde dentro. Lo pensó en algún momento, pero luego vio que no, que su llamada era otra, digamos, ¿no? Y eso es lo que 15 años después se convierte en la Compañía de Jesús, ¿no? Y cuando él tiene una serie de intuiciones muy fuertes, como es que no hemos de hacer una oración especial, sino que cada cual ha de encontrar su modo de orar, que no hemos de reunirnos juntos para hacer la oración coral como hacen todavía las demás congregaciones religiosas, sino que cada jesuita ha de orar por su cuenta, que no teníamos que tener un traje especial o un hábito especial, sino que teníamos que vestirnos como se vestía la gente ahí donde fuéramos. Bueno, que no teníamos que tener una misión particular, sino que estábamos abiertas a cualquier necesidad. Todo eso era demasiado incierto para una nueva orden. Cuando tuvo que presentar digamos, los puntos de la nueva congregación ya en Roma, los cardenales que han de aceptar la nueva congregación le dicen, pues esto es demasiado ambiguo, demasiado abierto, esto no es sostenible. Y entonces se dice, no, esto ha de ser así, lo hemos de dejar abierto. Y los compañeros le preguntaban, pero cede un poco, ¿cómo estás tan seguro de que esto es lo que Dios te pide? Y entonces respondía, por aquella experiencia que tuve en el Carboner, porque todo estaba abierto, porque todo está siempre abierto. ¿Cómo vamos a cerrar lo que está abierto? Lo hemos de concretar, claro que sí. Las instituciones, una orden religiosa, cualquier cosa que hacemos necesita concretud. Pero concretar no es cerrar. Concretar es darle forma, pero una forma que se mantenga permanentemente en la intemperie de la apertura infinita. Eso es lo que trató de vivir San Ignacio y por eso peregrinó hasta que su recorrido le llevó a Roma. ¿Cómo llegó a Roma? ¿Por qué llegó a Roma? Pues no porque lo hubiera elegido. Roma no era su primera opción. Su primera opción era Jerusalén. Él a donde quería peregrinar era Jerusalén, porque era lo que estaba más cerca de Jesús, de cómo Jesús había vivido. Y después de 2 años, desde que sale de Loyola hasta que llega a Jerusalén, con toda esta larga parada en Manresa, se encuentra de pronto que le expulsan de allá, le rechazan, no puede estar más de 3 semanas, ¿no? Y entonces queda muy confundido. Primero porque no sabe a dónde volver. Él lo ha dejado todo para siempre. Entonces, en los sitios que ha sido de paso. Él para nada quiere volver a su casa natal, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, no tiene dónde regresar. Entonces se va a convertir en un nómada. De peregrino, sabía dónde iba. Cuando un peregrino no sabe dónde ir, se convierte en un nómada. Él no tenía vocación de nómada, tenía vocación de peregrino, ¿no? De ir de lugar sagrado en lugar sagrado. Y ese lugar sagrado acababa en Jerusalén. Y de pronto le dicen que allí no se puede quedar. Entonces también se queda confuso de cómo ha malinterpretado la voluntad de Dios. Él ha entendido que Dios le pedía que fuera a Jerusalén. Y resulta que en Jerusalén no se puede quedar. ¿Cómo se conjuga la voluntad de Dios que él ha creído que era con ese no que la realidad le está imponiendo? Pues aprendiendo a comprender que la voluntad de Dios no es un mandato, sino que la voluntad de Dios es una dirección. Dios no dice lo que hay que hacer, sino que Dios nos dice cómo hay que hacerlo, no lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer lo hemos de descubrir nosotros, porque Dios está en la misma realidad donde estamos viviendo. No está separado de lo que vivimos, está en el corazón de lo que vivimos. Por lo tanto, la voluntad de Dios se revela en la misma medida que estamos realizando esa voluntad. Pero no como un mandato anticipado, sino como una dirección que luego hay que concretar, ir descubriendo. Y entonces él, 15 años más tarde, tardará 15 años en comprenderlo, porque cuando regresa a Europa y se pone a estudiar y al final va a París, con sus compañeros sigue queriendo volver a Jerusalén, porque era vasco y era muy pertinaz y muy tozudo. Y entonces ahí quiere volver, ¿no? Y entonces con los 7 compañeros, que luego son 10, están en Venecia esperando para ir a Jerusalén. Y al final no hay barcos que vayan. Y entonces, poco a poco, va comprendiendo que Jerusalén no es un lugar, que Tierra Santa no es el mundo entero,
que es demasiado fácil encontrar a Jesús en un sitio o hacer que Tierra Santa sea un lugar, Tierra Santa que además está llena de dolor y de drama y de agresividad, o sea que no es tan santa como lo creemos, porque santa, todo lugar es santo y todo lugar es profano. Jerusalén es el mundo entero, a donde tiene que peregrinar, es a la santidad, a hacer santa toda la tierra. Y ese peregrinaje no está en un lugar, sino que está en todos los lugares. Ese lugar, esa santidad no está en una ciudad, sino que está en todas las ciudades, ¿no? Y eso es lo que se convertirá Roma en él, ¿no? Roma es un no lugar para Ignacio, el lugar era Jerusalén y tenía la fuerza de la atracción. Roma se convertirá en un no lugar porque es el lugar desde donde va a otros lugares, digamos, ¿no? Es decir, lo que iba a ser un punto de llegada se convierte siempre en un punto de partida. Ahí donde quisiéramos instalarnos es justamente ahí donde se nos impulsa a seguir caminando. Y ese es justamente el éxodo y el éxtasis de cada una de nuestras propias vidas. Porque a San Ignacio ese final de peregrinaje le condujo a Roma, pero a todos los jesuitas que estaban en Roma era el principio de sus propios peregrinajes que iban por el resto del mundo. ¿A dónde nos conduce nuestro propio peregrinaje? A lo que al principio creemos que es Jerusalén y resulta no serlo, porque ahí donde hubiéramos pensado que íbamos a detenernos, resulta que por las diferentes razones que sean, somos casi expulsados de ese sitio para que sigamos peregrinando. Y cuando llegamos a ese final, también ese final es el comienzo. He dicho algunas veces que en ese peregrinaje de San Ignacio, en los años cuando era más joven, en los tiempos de formación, era todavía un poco más salvaje de lo que ahora, no sé si todavía soy, que acompañaba a San Ignacio hasta la entrada de Roma, pero que yo a Roma no le seguía, que yo tenía ganas de seguir rastreando otros caminos, que en quedarme ahí en Roma me parecía que se acababa demasiado pronto, al menos mi peregrinaje, ¿no? Y también el de Ignacio, ¿no? Lo que he ido entendiendo a lo largo de estos años es que cuando San Ignacio llega a Roma, si bien no se mueve casi de la ciudad, su peregrinaje exterior ha terminado, su peregrinaje interno continúa, ¿no? Y es impresionante porque esto está recogido particularmente en un texto privilegiado que es su diario espiritual, un texto difícil de leer porque es muy críptico, porque está escrito para sí mismo, y hay muchas elusiones, hay muchos implícitos que hay que comprender bien porque no se sigue bien simplemente con la lectura. Lo que ahí hay es un proceso de discernimiento donde él tiene que discernir si en las constituciones deja a la compañía y a las casas de la compañía a la intemperie, es decir, sin rentas a las que asegurar la manutención, o si es legítimo que tenga unas seguridades económicas para que esté pendiente de otras cosas y no viva la angustia de no tener dinero. San Ignacio le parece, porque en esto ha sido muy estricto a lo largo de su peregrinaje, que el dinero nos estropea. El dinero es desconfianza. Cuando ponemos a más dinero y reservas, más autoseguridad y desconexión con Dios. Esa fue su experiencia como peregrino, ¿no? Siempre que le daban más dinero que él necesitaba, se desembarazaba porque creía que era una tentación. Eso que él había vivido en primera persona como peregrino, entiende que también la compañía lo tiene que vivir como cuerpo, pero se da cuenta de que esta decisión es difícil, que va a tener consecuencias. Y entonces, sin darse cuenta, le está pidiendo al Señor que le dé una confirmación por primer tiempo, sin que pueda durar, que esté llena de consolación, porque la decisión que tiene que tomar es difícil. Y esta consolación no llega. Y entonces, a lo largo de 40 días, vemos su lucha y su agonía con Dios, porque está pidiéndole que le confirme y que le dé seguridad para tomar una decisión que es vivir en seguridad, en inseguridad. La opción por la pobreza, que es la que él quiere para la compañía, la está exigiendo a Dios para que se lo dé sin que pueda dudar de que esta es la decisión que ha de tomar. Por lo tanto, tiene una confusión muy grande entre
de alguna manera, está forzando a Dios que le dé la experiencia que necesite para tomar la decisión que tiene que tomar, ¿no? Y durante 40 días se ve a Ignacio como una verdadera criatura, como un verdadero niño que incluso se indigna, dice, me indigné contra el Espíritu, contra el Padre, contra el Hijo. Se siente perdido, luego se siente arrepentido de cómo se ha indignado, le pide a la Virgen que le ayude. Toda una cosa increíble, donde un hombre que ha fundado ya una institución que en aquel momento tiene casi ya 500 jesuitas, que habla con papas, que habla con reyes, que habla con cardenales, cuando está en oración ante el Señor, tiembla como temblamos todos nosotros cuando hemos de tomar una decisión difícil, ¿no? Ese es Ignacio el Peregrino, que no hemos de idealizar, porque cuando idealizamos a alguien, lo colocamos en un pedestal y entonces lo falseamos, y nos falseamos a nosotros mismos, porque proyectamos sobre él o sobre ella lo que nosotros delegamos de nuestra propia experiencia, ¿no? San Ignacio no se deja idealizar, por eso el relato de la autobiografía es muy sincero, y sobre todo en el relato, en los papeles de su diario, vemos todavía más descarnadamente un texto al que, por otro lado, nos tenemos que aproximar con temor y temblor, porque fue escrito no para ser publicado ni para ser leído en público, sino que son sus notas más íntimas, ¿no? Pero gracias a que ha sido conservado, podemos encontrarnos al Ignacio de carne y hueso. Bueno, todo ello nos lleva al último Ignacio, ya cansado. Él, cuando acaba de escribir las Constituciones, al cabo de 10 años, pide la dimisión. Sus compañeros no se la aceptan porque consideran que tiene que estar siguiendo al pie del cañón. Él tiene dolores tuvo unas piedras biliares en los riñones, y por lo tanto tenía de vez en cuando dolores muy fuertes. Y bueno, los 2 últimos años casi no dirige la compañía, aunque sigue siendo el general nominalmente, pero de hecho hay un vicario que le sustituye, ¿no? Pero lo bello de este final suyo es cómo él miraba hacia el cielo por las noches, deseando sus bodas con la eternidad, ¿no? Se emocionaba mirando las estrellas, incluso se emocionaba mirando las pequeñas flores que había en el terrado de la casa de Roma, diciendo, ya sé de qué belleza eterna me habláis vosotras, que sois efímeras como yo, ¿no? Y los doctores le prohibieron que pensara en la muerte porque su emoción llegaba a sus ojos y eso le cegaba, ¿no? Pero aún así él no podía sino estar anhelando sus bodas con la eternidad. Y un 31 de julio, muy de madrugada, solo, sin decir ningunas palabras solemnes a los demás, sino solo como todos nosotros, porque todos vamos a morir uno a uno ante el Señor, pues dejó su cuerpo. Y ese terminó su peregrinaje. Pero dice en su autobiografía que a lo largo de su vida fue creciendo, dice él, en devoción, y explica, devoción, esto es, en la capacidad de encontrar cada vez más a Dios en todas las cosas, y que cada vez que lo quería hallar, lo encontraba porque Dios estaba ahí donde él estaba viviendo, ¿no? Y por lo tanto, el final de su peregrinaje consistió en poder encontrar a Dios en cada momento de su vida, porque es ahí Dios donde está, ¿no? Al final no hay otro peregrinaje que salir de nosotros mismos hacia Él, ¿no? Y en esa salida de nosotros hacia el Señor, cada vez hay menos distancia, porque cada vez más estamos fuera de nosotros mismos y al mismo tiempo estamos en el Señor, que está también dentro de nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, ese peregrinaje inacabable al mismo tiempo se convierte en un encuentro continuo, porque no solo Ignacio buscó, sino que también encontró, y no solo encontró, sino que sobre todo se dejó encontrar, y eso es lo que concluyó su peregrinación, ¿no? Bueno, habría más cosas que decir, pero yo que quizás es mejor que demos tiempo a que hayan preguntas o comentarios. Me parece a mí que puede ser más ágil porque ya creo que llevo un buen rato hablando. Adelante. Bueno, hay aquí 2 preguntas.
Una es respecto a lo que acabas de decir, comentan, y entonces, ¿qué actitud hay que mantener o llevar ante este peregrinaje en nuestro caminar para hacer la voluntad de Dios? No sé si... Sí. Vamos a ver. No se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de ser su voluntad. Nosotros somos Él en nuestro acto de ser nosotros. Cuando al final de los ejercicios espirituales se dice, tomad, Señor, recibid toda mi libertad, mi inteligencia, mi memoria y voluntad, ¿qué estamos haciendo? Sino dar todo el espacio que somos para que sea Dios en nosotros, quien se haga en nosotros, quien haga a través nuestro. Por lo tanto, no se trata de escuchar algo que hay que hacer, sino de tal manera ser Cristo hoy, que aquello que hagamos lo hagamos como Cristo lo hubiera hecho, digamos, ¿no? Entonces pasamos de hacer su voluntad a ser su voluntad. Y eso es el culmen de los ejercicios y el culmen del cristianismo. ¿Y eso cómo se hace? Pues escuchando, la escucha sagrada. Escuchar hacia adentro los movimientos que tenemos, tanto de atracción como de repulsión, de ilusión como de tristeza, o sea, escuchar los movimientos que hay en nosotros, porque eso nos habla de nosotros y nos habla de nuestra disposición, toda la escucha de las emociones y al mismo tiempo la escucha de la realidad, la escucha de cómo Dios nos está hablando a través de los acontecimientos que están surgiendo ante nosotros. Y en esa doble escucha sagrada se produce la ofrenda de nosotros mismos. Y en esa ofrenda, el interior y el exterior se convierten en acto, se convierten en misión. Eso, además, hoy ya no lo podemos hacer solo individualmente. Estamos llamados a hacerlo comunitariamente. Estamos llamados a hacerlo institucionalmente. Estamos llamados a hacerlo en los diferentes lugares en los que estamos llamados a vivir esa experiencia común, ¿no? El discernimiento comunitario es fundamental en el tiempo que vivimos, porque nos necesitamos los unos a los otros en esa escucha sagrada para que juntos y juntas respondamos a situaciones que solo juntos y juntas podemos resolver. Había otra pregunta, me parece. Me ha dicho que habían dos preguntas, ¿no? Dos cuestiones. No me llega la voz. Perdón, sí, lo estaba leyendo. ¿Qué hacer cuando el trayecto del peregrinaje se torna inhóspito y que pareciera que la oscuridad de la noche no te permite avanzar? Pues dos cosas a la vez, porque siempre son dos, nunca es una. La vida es plural y hay que, por un lado, saberse detener. Hasta aquí puedo llegar, pues me detengo. Detenerse no es paralizarse. Detenerse es emplear toda la fuerza que tengo para seguir caminando, para escuchar lo que ya he caminado. Eso es detenerse. Por un lado, pues pararse, pero al mismo tiempo ser fiel al camino inicial emprendido. No dejar ir la fidelidad primera por aquello tan importante y tan clave de la espiritualidad ignaciana, ¿no? En tiempos de desolación, no hacer mudanza, porque aquello que se ha visto con claridad al principio permanece. Lo que no permanece es quizás la extensión del trayecto. Cuando vemos una montaña al fondo, nos pensamos a lo mejor desde donde estamos que hay línea recta y que solo hay un llano y que llegaremos pues a la falda de la montaña. Y de pronto aparece un barranco o una caída o un precipicio o algo que no estaba previsto en el recorrido, pero eso no habla del cambio de dirección, habla de la permanencia en atravesar el relieve, que es más complejo de lo que nos pensábamos, pero eso no pone en cuestión la dirección inicial en la que habíamos emprendido el recorrido. Que estemos en medio de un barranco no significa que hayamos equivocado la dirección,
sino que simplemente hay que atravesar ese barranco. Eso hay que discernirlo también, evidentemente. Ok. Bueno, y aquí es un poco cambiando con respecto a la situación ahorita de la pandemia. Por ejemplo, hay dos preguntas que quizá las pudiéramos englobar. Y una dice, ante la aparición de angustias, miedos, frustraciones y desequilibrios que puede generar esta pandemia en nuestro comportamiento habitual, ¿qué hacer para experimentar la presencia de Dios y cómo vivir esto que no termina y cómo descifrar lo que no alcanzamos a entender? Bien, pues importante pregunta y me alegro que aparezca porque no podemos para nada eludir, al contrario. La espiritualidad no es una evasión de la realidad, sino al contrario, es unir al corazón de esa misma realidad que estamos viviendo con claves nuevas, ¿no? Por lo tanto, eso es fundamental que esté en este contexto en el que estamos hablando. Vamos a ver. Las situaciones que estamos viviendo son muy diferentes también. Hay algo común, evidentemente, que es la pandemia, pero las interpretaciones incluso que hacemos de la pandemia es muy diferente. Y luego las situaciones concretas en las que cada uno se encuentra también son muy diferentes. En tiempos fuertes del confinamiento, unas personas quedaron sin sus trabajos inmediatos y tuvieron que asumir el qué hacer, cómo ocupar su tiempo, y para otras personas en el mundo sanitario, en el tema de las infraestructuras, en el mundo docente, se aceleró y tuvieron un estrés terrible porque tuvieron todavía más trabajo que las. Por lo tanto, la respuesta hay que situarla en cada contexto. Pero dicho esto, lo primero es mirar, escuchar lo que estoy viendo por dentro y por fuera, poner nombre. Si tengo miedo, tengo miedo. Si tengo ansiedad, tengo ansiedad. Si tengo rabia, tengo rabia. Si tengo tristeza, tengo tristeza. Acoger, lo primero es abrazarnos a nosotros mismos a través del niño, de la niña que está temblando ante esa situación de amenaza que percibe, porque realmente la situación no es ninguna broma, ninguna broma. Por lo tanto, lo primero es acoger las emociones y los movimientos internos que tengo. Pero una vez hacemos esto, podemos ir un poco más allá, que es ¿de qué tengo miedo? ¿De qué tengo ansiedad? ¿De qué tengo rabia? ¿De qué tengo temor? ¿O qué me deprime? O sea, ¿o qué me irrita? O sea, siguiente paso, ¿no? O sea, eso es un primer movimiento, pero que detrás tiene otra cosa, ¿no? Y entonces, ir en el momento en que doy respuesta a eso, percibo si identificarlo me da más paz o me crea más inquietud. Si me crea más inquietud, es que la interpretación que estoy haciendo es de la mente y por lo tanto no estoy interpretando bien, estoy ahogando el mensaje. Por lo tanto, mala pista. El signo de que me estoy acercando a mí mismo es que la interpretación que hago de lo que estoy viviendo me calma, me serena y en el fondo me fortalece, porque me estoy recuperando a mí mismo desde mí mismo. Las emociones no identificadas son voces ocultas o incluso podría decir extrañas o enemigas, porque nos sobresaltan y nos asaltan sin que nosotros tengamos control de ella. Si podemos, desde un lugar más hondo de nosotros mismos, escuchar lo que desde nosotros mismos estamos sintiendo, vamos haciendo conexiones entre el consciente y el inconsciente y nos vamos completando. Esto es un primer paso. Otra cosa muy importante es vivirlo acompañados, o bien con alguien concreto al cual o a la cual referirnos y que desde esa mirada exterior nos pueda ayudar a mirarnos de un modo que desde nosotros mismos no podemos, o en grupo. Vivimos en comunidad, somos una red de oración, una red de comunidades de vida cristiana, una red de centros Loyola. No estamos solos, ¿no? Entonces,
juntarnos o para hacer oración o para compartir nuestras emociones y sobre ellas hacer oración, digamos, acompañarnos los unos a los otros. Es fundamental el acompañamiento. Una de las grandes tragedias, digamos, de esta pandemia ha sido haber dejado a los enfermos y a los que han ido muriendo solos, ¿no? Es una barbaridad. O sea, nuestro miedo nos ha hecho todavía hacer más dura la situación, ¿no? Ahora cada vez más tenemos recursos para poderlo hacer mejor, ¿no? Entonces mi interpretación es que la pandemia no nos dejará hasta que no hayamos aprendido el mensaje que contiene. No se trata simplemente de vencerla con vacunas, porque entonces simplemente quitamos el síntoma y no comprendemos el mensajero que la Madre Tierra ha enviado a sus habitantes para que escuchemos lo que está sucediendo. Porque esa es mi interpretación de la pandemia. Sé que hay otras. La mía, después de meses de haber leído y escuchado diferentes posibilidades, la que a mí me resulta más convincente y más también esperanzadora es que la Tierra nos ha enviado unos mensajeros para que nos demos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo con ella. ¿Qué es lo que están haciendo los virus con nosotros? Nos están depredando, están haciendo una acción vampírica, digamos, ¿no? Nos están tomando la sustancia que ellos necesitan porque ellos no la tienen a costa de debilitarnos a nosotros. ¿No es lo que estamos haciendo nosotros con la Madre Tierra? ¿No le estamos quitando a ella su vida para tener vida a nosotros y con ella muere ella y estamos muriendo nosotros? Y también esa vampirización no la estamos haciendo unas clases sociales con otras clases sociales, unos países con otros países. Entonces nos está poniendo enfrente algo que no queremos escuchar porque hemos de cambiar de actitudes muy serias que nos va a costar cambiar porque el sistema económico y político y social está montado en la clave de la depredación para vivirlo desde la reciprocidad y desde el agradecimiento mutuo. Y entonces, cuando esto sea, los virus dejarán de atacarnos porque nosotros nos habremos dejado de comportar como ellos se comportan con nosotros. Hasta que esto no lo aprendamos, vamos a tener el virus con nosotros. Es un maestro severo de la misma Madre Tierra porque nosotros también somos tierra. Y los virus son también tierra. Es la vida la que nos está hablando de la vida y de la no vida para que aprendamos a discernir lo que es vida y lo que es no vida y esto lo podamos implantar en el sistema económico mundial que hemos creado. Y como no nos enteramos, es severo la advertencia. Por lo tanto, no tengamos mayor prisa que la capacidad de aprender y cuando hayamos aprendido dejaremos de tener prisa porque ¿hacia dónde vamos a ir? Si siempre vamos hacia nosotros mismos, ¿hacia dónde corremos? El futuro somos nosotros. ¿Hacia dónde vamos a ir? Sino hacia la verdad que en cada momento se construye. Cuanto más lucidez tenemos en el presente, menos ansiedad tenemos de futuro, porque el presente coma nuestras vidas. Lo que pasa es que ahora el presente nos resulta angustiante y entonces por eso nos proyectamos hacia el futuro. Pero eso es porque no estamos abrazando el presente. Si toda nuestra energía está puesta en el presente, tendremos las claves para desarticular lo que en estos momentos nos está atrapando. Y el temor es un muy mal consejero. Sirve para la prudencia y en eso hace su función. Pero si sirve para quitarnos, para regresionarnos, para aislarnos, para sospechar de todo, es que estamos yendo por el camino contrario del aprendizaje que se nos está dando. Pues sí. Gracias, Javier. Aquí alguien que yo creo que podría estar ya un poco implícita la respuesta, pero de todas maneras te lo comparto. Es como, bueno, en toda esta situación, realmente cómo ir venciendo los miedos, pero para saber que sí podemos estar viviendo en libertad. Vamos a ver. Hay algo muy, muy misterioso en la vida, ¿no? O sea, ¿qué es el momento presente? Ahora mismo, cada uno de nosotros, ¿dónde estamos? Sino aquí y ahora.
¿Qué es este instante en el que ahora estamos? ¿De dónde procede eso que nos permite ahora estar donde estamos? ¿Le falta algo a este instante? Incluso si estamos enfermos o estamos mal, ¿le falta algo a ese instante? ¿No es eso lo que estamos ahora viviendo? Toda la realidad se concentra en cada momento. Y si estamos presentes en cada momento que vamos viviendo, cada momento es la puerta para el siguiente, es la llave del siguiente momento. Pero no como una anticipación, sino como una sucesión de presentes que en sí mismos se colman a sí mismos. Eso es lo que llamamos el cielo. Porque en el cielo no hay presente, pasado y futuro. El cielo es o eternidad. En el cielo vivimos en la eternidad. La eternidad no es una cuestión de tiempo, es una calidad de presencia en el presente. Estamos en cada momento en la posibilidad de vivir en esa calidad de autopresencia que contiene en el mismo momento que estamos viendo el aquí y el ahora la totalidad del espacio y del tiempo. Cuando vivimos así, no vienen preguntas, viene un flujo de vida y de presencia, de calidad que nos hace responder a la situación de la forma adecuada, porque la misma situación es esa, sin apartándonos de ella, en la que estamos participando y que la estamos co-creando. Somos co-creadores de nuestro instante. No hemos de vivir otra cosa que eso mismo que vivimos, pero viviéndolo plenamente. El problema es que lo vivimos fragmentariamente, y al vivirlo fragmentariamente estamos muy débiles porque solo es una parte de nosotros o que lo está entendiendo, o que lo está sintiendo, o que lo está sufriendo, o que lo está resistiendo, y en esa fragmentación hay una angustia terrible porque estamos del todo fragmentados y del todo incompletos. Y sin embargo, estamos viviendo eso. La resistencia es lo que pone más difícil la vivencia. De ahí lo que decimos de la rendición. Rendición es total ofrenda de nosotros mismos a eso que en ese momento se nos está dando. Digo, como hemos mencionado antes, rendición, que no es claudicación. La claudicación es el abandono, el soltarlo, pero el soltarlo de una forma totalmente desesperanzada y debilitada y anulada. No. La rendición es la totalidad de la presencia de que no es, pero dejando de tener los puños así agarrotados para irlos simplemente y plenamente abriendo, y entonces lo mismo que resistencia así y que nos va agarrotando las manos y que si las uñas van creciendo, se irían clavando nuestra carne y desgarrándonos por tensión a vivir lo que de ese momento estamos seguimos estando viviendo. ¿Qué diferencia hay a hacerlo de esta manera? ¿No? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad. En todo momento, en todo instante. Esta oración dicha al final de los ejercicios no es para decirla en un momento, es para vivir a partir de ese lugar. Y eso fue Jesús, eso fue Cristo, el cual también pasó por su proceso, porque la angustia de Getsemaní, nadie niega que hemos de pasar por eso. No somos superhombres, somos seres humanos. Y eso no nos vamos a saltar nuestro miedo, nuestra dificultad. No estoy tratando de idealizar ni de desencarnarnos. Hay un tiempo para la angustia, un tiempo para pedir que salga de nosotros, por supuesto, pero a lo largo de la pasión, de los 2 días que dura la pasión, o de las 24 horas como relato, es un relato muy sintético que probablemente fue más largo de lo que está narrado en los textos, pero simbólicamente está concentrado en el fondo casi en 24 horas, que va desde la Getsemaní, el juicio y la crucifixión al día siguiente, son casi 24 horas, pasa de la resistencia a la rendición, ¿no?
el mismo Jesús. Y en el Padre, sí, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Forma parte todavía de los últimos resortes en la cruz, y al final, en tus manos entrego mi espíritu. Y el Evangelio de San Marcos, que es el primero, es el más crudo, porque la misma comunidad cristiana no ha madurado todavía suficientemente la experiencia, hasta el Evangelio de San Juan, que es el cuarto y el último cronológico, que es la comunidad que más ha madurado la experiencia pascual, es la que va cambiando las frases de Jesús, las 7 palabras de Jesús están en los diferentes evangelios y van desde la resistencia y la angustia inicial hasta la ofrenda final, ¿no? Bueno, pues probablemente esto lo hemos de hacer también colectivamente. Y aceptar que estamos no tanto en la situación de Getsemaní, sino en el estado interior de Getsemaní, que es el rechazo bueno, pues estamos ahí, no pasa nada. O sea, hemos de aceptar que lo están, porque ese cáliz es amargo, no vamos a negar que lo sea. Pero si aceptamos que necesitamos ese tiempo, recorreremos el siguiente y el siguiente sin saltarnos ninguno de los pasos, porque también nuestro subconsciente y nuestro cuerpo y nuestras resistencias tienen que lentamente ceder sin forzarlas hasta llegar al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Con algo todavía mayor, porque parece que la resurrección viene después. La resurrección no viene después, la resurrección viene al mismo tiempo que se está sucediendo la muerte. En el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, la resurrección está puesta al tercer día, ¿no? Porque la sucesión psíquica y biológica de las cosas la ponen secuencialmente, porque es así como normalmente vivimos las cosas. Pero el Evangelio de San Juan, que es el más profundo, coloca en el fondo la resurrección en la misma crucifixión. Cuando Jesús exhala, dice, y exhaló su espíritu, esa exhalación del espíritu en la cruz es la misma exhalación de Pentecostés. O sea que la muerte, la resurrección y Pentecostés en el Evangelio de Juan se producen al mismo tiempo en la cruz. O sea que lo mismo que es muerte, agonía y desespero, según como lo vivimos y lo leamos, el mismo lugar es entrega, resurrección y visitación del espíritu cuando hemos cedido, cuando hemos rendido el yo, cuando hemos rendido el miedo, cuando hemos rendido el mismo dolor. La resurrección está en el mismo lugar de la muerte, no en otro sitio. Y en el mismo momento incluso, viéndolo con más perspectiva. Entonces, lo mismo que ahora estamos viviendo como miedo, tristeza, agonía, sufrimiento, incerteza, toda la situación no solo de la enfermedad, sino de la situación social que el paro está provocando, todo eso que es muy serio, yo no para nada lo quiero rebajar en su dolor y en su gravedad, para nada. Pero al mismo tiempo eso es penúltima palabra, no es la última palabra. La última palabra está paradójicamente impregnada de silencio, porque el silencio es la suspensión de nuestra primera mirada sobre las cosas para poder hacer una segunda mirada y atravesar la primera percepción y abrazarla en su completud. Allí mismo donde está la muerte, está habiendo la resurrección. Ese es el misterio del cristianismo, ese es el misterio pascual que celebramos en Semana Santa, pero que es la sustancia misma del ritmo de la vida humana y del gusto de la misma vida de la naturaleza. Ahí donde acaba algo, allí mismo está comenzando lo nuevo. Podemos mirarlo desde lo que acaba o desde lo que comienza. Si lo miramos desde lo que acaba, nuestra angustia, nuestra resistencia, nuestro dolor, nuestra carencia, que es normal, pero al mismo tiempo que eso no nos prive de estar dando cuenta que eso está dejando en ese mismo espacio para que nazca allí mismo lo que ese retirarse está permitiendo que emerja. Éxodo y éxtasis. Éxodo es la parte de la intemperie, la parte dura de la experiencia, la parte que nos desgarra. Éxtasis es lo nuevo, lo que amanece, lo naciente en eso mismo que es muriente.
Nos necesitamos los unos a los otros para vivirlo así. Lo bonito de un grupo, de una comunidad, que a veces unos están en pleno éxodo y en plena angustia y en pleno pánico, en pleno dolor, y otros, por lo que sea, han atravesado ese momento y nos podemos consolar y ayudar los unos a los otros. Es importantísima la comunidad, importantísimo la amistad, la familia, juntos, y la humanidad. En estos momentos no estamos solos, somos 7.000 millones de seres humanos pasando por la misma prueba. No nos hemos dado cuenta de que estamos acompañados por nosotros mismos y por la misma tierra que ha desatado estos mensajeros para que nos abracemos a ella misma, porque en ella misma está la respuesta de eso mismo que ella misma ha lanzado, ¿no? Nosotros, la tierra y el Señor infinito que se manifiesta a través de nosotros y de la misma tierra, porque todo esto es la vida que es vivida en cada uno de nosotros, la vida de esa encarnación de Dios en cada una de nuestras existencias, ¿no? Todo está aquí, todo lo que está aquí lo necesitamos, y todo lo que necesitamos ya está aquí. Bueno, no sé, ¿hay algo más? Bueno, mucho más, ¿verdad? Pero la vida se encarga de... O sea, en Él somos, nos movemos y existimos siempre. El peregrinaje de San Ignacio fue que al final de su vida cada vez percibía que Dios estaba más en todo. Y la muerte no lo vivió como una maldición, sino como el encuentro, el definitivo encuentro con el amado. Vamos a temer lo que más necesitamos, que es nuestro propio trascendimiento. ¿Podemos creerlo esto de verdad? Porque el día que no temamos la muerte, tampoco temeremos la vida. Porque en el fondo, si tememos la muerte es porque tememos la vida. Es la otra cara de lo mismo. Si tememos la muerte es que tememos vivir. Y si tememos vivir es porque estamos demasiado atrapados todavía en nosotros mismos. No todo se nos ha dado, no se nos está dando todo plenamente. Entonces, ¿qué se nos va a tomar si no tenemos nada que nos haya sido dado, ¿no? Vivir así lo necesita el mundo. Necesita personas libres. Porque solo la libertad nos permite ser lúcidos. Y solo ser lúcidos nos permite ser creativos. Y solo ser creativos nos permite estar realmente vivos los unos hacia los otros, ¿no? Y todo eso es Dios en nosotros. Dios a través de nosotros. Porque Dios se ha encarnado no solo en Jesús, sino que se está encarnando en cada una de nuestras existencias. Y eso es lo que Jesús vino a decirnos. Yo sois vosotros, vosotros soy yo. Yo ya he terminado el peregrinaje, prolongarlo vosotros, cristificaros vosotros. E Ignacio lo hizo hace 500 años, ahora a nosotros nos toca hacer, como lo estamos haciendo, nuestro propio peregrinaje. Pues bendito sea el Señor, y demos gracias de este mismo encuentro, o sea, desde Lourdes, que lo ha posibilitado, todas las personas que habéis estado y que estáis ahora mismo detrás de la cámara y habiendo hecho el filtraje de las preguntas, que agradezco, las casas Loyola, toda esta difícil situación pandémica, la situación de México y la situación de Latinoamérica y del mundo entero, o sea, todo eso con un profundo respeto, con una profunda veneración, pero sin temor, ¿no? Confiadamente de que no hay nada que no vivamos, que no hayamos de vivir. Y si lo vivimos plenamente, descubriremos significados y fortalezas que están aguardándonos en el mismo lugar de eso que estamos viviendo. Amén. Te abrazo, Javier. Te abrazo. Gracias, Estrella. Yo también os
a ti y a cada uno y a cada una, un abrazo lo más contagioso posible, de ternura, de amistad, de fortaleza, de lucidez. Ay, sí, todo lo eso recibimos. Sí, lo recibimos, Javier. Recíbelo tú también. Amén. 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 Y va de regreso, Javier, el abrazo y un beso. Muy bien, pues hasta que nos vamos a convocar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente todo.